Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Te voy a decir que al momento de hacer este programa no tengo idea de cómo lo voy a titular, porque originalmente lo único que iba a hacer era un video muy corto, porque tengo planeado otro video, pero creo que luego las ideas comienzan a correr en la cabeza, y decides hacer el video un poco más largo de lo que pensabas inicialmente. Y dice, bueno, el otro programa lo puedo dejar por otro lado. Tengo varios programas ya acumulados que voy a ir haciendo. Tenemos secciones que están casi que olvidadas, pero es porque siempre tenemos algo nuevo de qué hablar. Y bueno, las cosas se van acumulando más de lo que uno quisiera. Y cuando uno no vive de esto, pues se toman solamente los ratos libres para hacer los videos. Sin embargo, este video nace de que me llegó esto. Ajá, sí, es el... Vamos a ver si se ve allí, ok. Es el nuevo control de la nueva Xbox, de la Xbox One S, de la versión Small. Y me llegó porque lo hice el pre-order pues, para que me llegara el día de salida. Y aunque yo no tengo una Xbox One, uno de los motivos por el que quise comprar este control es que siempre que les muestro algún juego de PC, saben que juego con un control de PlayStation 4 y entonces un DualShock 4. Entonces, quería hacer desde hace tiempo, aunque yo tengo controles de Xbox 360, pero son con cable, y la verdad es que ya estoy un poco cansado de utilizar los cables en algunas cosas, sobre todo en la computadora que ya tiene un montón de cables. Entonces, pues, por eso utilizaba de PlayStation 4, porque era Bluetooth y podía conectarlo, y aunque el original de Xbox One, en teoría también lo podía conectar con un recibidor, el recibidor era una cosa así, de grande, que me parecía horrible, y agregar otro periférico más a la computadora me parecía fastidioso. Entonces decidí comprar este control que ya les voy a decir que tiene de novedoso con respecto al anterior, aunque seguro que ustedes lo saben. Pero además de eso, entonces vamos a hablar un poco acerca de otros muchos controles que han sido parte de la vida de los jugones de todo el mundo. Así que hoy te hablo de gamepads y diferentes controles. Bien, les voy a mostrar primero este control, evidentemente. La verdad es que yo no tengo una Xbox One, por lo tanto mi experiencia con esto ha sido muy poco. Debo decir que me gusta mucho, la verdad. Adentro pues trae la caja, lo único que trae es el control y un par de pilas o baterías, según como le digan en cada país, AA para el control. Yo las dejaré esas para emergencias, pues estas no se les va la carga, son alcalinas, y usaré unas recargables que tengo allí. Yo no sé mucho, honestamente, de qué tiene diferente este respecto del anterior en cuanto a ergonomía o botones u otras cosas, ¿no? A mí me parece bastante cómodo. Los dos analógicos, estos de acá, creo que son estándar como eran de la Xbox One, aunque he leído que los cambiaron un poquitín, según para que se gasten menos, pero aparentemente eso ya no era un problema ni siquiera en la versión anterior, así que bueno, bien por Microsoft en todo caso. Este es el botón de Xbox One, que no sé si en la versión anterior en relieve o no, los 4 botones. Y la cruceta o la cruz digital, que está bastante mejor en Xbox One de lo que estuvo en Xbox 360, que para mí era la peor parte del control. Los dos analógicos se sienten bastante bien, aunque si me preguntan me parece un poco pequeños aquí arriba, pero nada grave. El compartimiento de las baterías está aquí, como se puede ver. Si es que se puede ver. Y la verdad, honestamente, mucha gente dice que no le gusta y que prefería pilas integradas. No. Honestamente, esta para mí ha sido una de las mejores cosas que ha hecho Microsoft, es las baterías AA. Lo primero es que puedes comprar recargables cuando quieras. Segundo, la batería no está dentro. Así que si en algún momento se dañan, las cambias cuando quieras. Puedes usar alcalinas en cualquier momento y meter otra. Mientras que las de PlayStation, por ejemplo, tienen el problema que si se te acaban a mitad de partida, vas a tener que conectar el cable o te vas a quedar desconectado. Acá las cambias en 2 segundos y ya tienes control nuevo. Eso para mí ha sido siempre mejor. Eso de las pilas propietarias a mí no me gusta. Yo tenía una cámara que usaba 4 baterías AA y para mí era la gloria, porque no solamente me llevaba mis baterías
que las consigues en todas partes muy económicas, sino que si por algún motivo pues no tenías baterías, pues podías comprarlas en cualquier lado y usarlas y ya está. En cambio, con otras baterías propietarias no puedes hacer eso. Y esto, en este caso, a mí me gusta mucho eso de Microsoft y los controles inalámbricos de Xbox. De verdad prefiero mil veces el que usen dos baterías AA. Además que duran muchísimo, muchísimo. Hasta una semana jugando, mientras que al menos las PlayStation 4, sí te duran 8 o 10 horas y ya mucho. Así que bueno, en eso un punto. Pero una de las cosas más importantes por las que compré este control es porque se conecta a la computadora, al PC, vía Bluetooth. Y eso para mí es lo que realmente hace la diferencia y el motivo por el que me decidí comprar este control. Y dije, ahora sí, por fin voy a tener un control estándar. Aunque muchos juegos ya empiezan a aceptar el de PlayStation 4 directamente, la verdad es que muchos otros no. Y a veces se hace fastidioso porque en la pantalla te dicen presiona X, presiona Y, presiona B, presiona A, aunque ya uno se lo sabe de memoria las posiciones. Pero igual, pues, entonces cuando estás jugando con el control de PlayStation 4 no es lo mismo. Y prefería tener el control, ya saben, por el cual ya los juegos vienen preparados, que es este. Y la verdad me gusta mucho, estoy muy contento con él y la calidad es bastante, bastante buena. Antes de continuar, porque siempre ha habido una eterna discusión entre cuál de estos dos controles en la anterior generación es mejor, que si uno es mejor que otro, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar mi opinión, pero lo voy a dejar al final acerca de cuál de los dos controles considero que es mejor. Aunque bueno, ustedes me conocen un poco y saben por dónde voy a terminar yendo. Sin embargo, antes quería hablar un poco de otros controles. Evidentemente, no tengo todos los controles, no tengo todos los controles que han salido porque no tengo todos los sistemas aquí conmigo. Pero quería conversar un poco y mostrarles y así conversábamos acerca de esto, porque es fascinante, ¿no? El tema de los gamepads, cómo los han creado. Y hay muchos gamepads que, bueno, estaba la serie de Microsoft para PC, los Sidewinder, fueron de verdad uno de los primeros controles de PC que hacían su papel como gamepad. Ellos tenían toda una serie, habían que si volantes, habían joystick que además tenían force feedback, que era de verdad una sensación increíble, jugar a un juego de autos y sentir cómo todo vibraba y se movía y el volante te tiraba hacia un lado, o un juego de aviones y sentir la fuerza que ejercía, era de verdad muy interesante. Pero estos son ya controles más especializados, y yo de lo que quiero conversar un poco acerca de la evolución de los controles, ¿no? Ha habido controles muy raros y de todos tipos. Quizás el más recordado o el más infame también al mismo tiempo era el viejo control del Atari 2600. No lo tengo aquí conmigo, así que colocaré una foto por acá o por acá, donde mejor esté. Pero ustedes recordarán, la Atari 2600 tenía un control cuadrado, ¿no? Con un mando aquí y un botón rojo. Era todo, no había nada más. Ese mando era, además de que te cansabas enormemente haciendo este movimiento, y tenía solo 4 direcciones digitales, arriba, abajo, izquierda y derecha, y un solo botón. La verdad es que era súper incómodo. Después de un rato te cansabas porque a veces había que darle muy duro, se dañaba con más o menos, no voy a decir fácil, pero el problema era que era justamente tan fuerte que de tanto hacer esto te terminabas cansando. La muñeca terminabas con un dolor terrible después de unas 2 horas. Claro, dependía del juego también, pero de verdad que era uno de esos controles muy, muy extraños, ¿no? En cuanto a uso, o sea, era muy sencillo, pero era, oye, ese primer control así era muy, muy cansino, digamos. Pero bueno, ese fue el primer control con los que muchos de nosotros empezamos, y lo recordamos con mucho cariño a pesar de todo. Para quienes hemos tenido cierto recorrido en el mundo de los videojuegos, hay otros controles que quizás no son tan conocidos, pero que también fueron bastante extraños, si me preguntan. Estos sí son bastante extraños. Por ejemplo, el de ColecoVision. El control de la Coleco, si no recuerdo mal, era un pad circular en el tope, ¿ok? Que además se extraía como de la consola. Era interesante esto. Y tenías el control. Tenía unos botones a los lados y además una especie de keypad, o sea, de pad numérico, ¿no? Que era más bien hasta incómodo presionar porque eran teclas como de burbuja. Eran unas teclas un poco digitales, hacían el clac, clac, pero eran una especie de botón que sobresalía de un plástico. No es como un botón en sí mismo, sino que el plástico recubría todo y tú presionabas. Y se suponía que tú colocabas como una especie de plantilla en algunos de estos juegos para saber qué hacía cada botón. Un sistema muy similar era el que utilizaba el Intellivision.
La diferencia, y ojo, por aquí está la foto, pero, y esto lo estoy diciendo de lo que recuerdo cuando lo jugaba de niño, es que creo que el ColecoVision tenía como una pequeña, pequeño, el joystick era un poco elevado, mientras que Intellivision era justamente como un círculo ya, plano, y tú ibas presionando, ¿no? Y también tenía un pad numérico y extraías el control y este iba conectado con un cable. Bueno, y era un poco así extraño, eran controles muy extraños porque no eran nada ergonómicos la forma de colocarlos, etc. Y bueno, la verdad es que fueron experimentos bastante extraños. Yo creo que esto nace también de que estos venían de lo que era el Pong, uno de los sistemas de videojuegos originales que traía un solo juego de hecho, y era el Pong, y era donde básicamente tú lo que hacías era mover una especie de palanca, ¿no? De rotarla para mover la barra que se movía así para hacer rebotar a la pelota. El motivo del por qué de esta barra es que básicamente esto era una especie de potenciómetro, en realidad lo que estabas moviendo, y según la potencia, entonces pues esa barra se movía de una parte a otra. No era realmente un input digital como conocemos ahora, así como que cuando presiono este botón es un 1, tú haz esto, sino era más como un potenciómetro que a medida que tú ibas moviendo, ¿no? Se iba recibiendo potencia, pues este iba posicionando esa pequeña, digamos, tabla o lo que sea que se suponía que era, en diferentes partes de la pantalla para ir a hacer rebotar la pelota con respecto al otro. Y así, pues, y así habían dos, ¿no? Entonces, eso creo que se basaron de allí para sacar estos controles, aunque por supuesto en teoría muchos más avanzados. Sin embargo, yo creo que donde llegó realmente el control que estableció el estándar, el gamepad que estableció el estándar, fue el de la Nintendo NES. Family Computer, Famicom, como se le conoce en muchas partes. El motivo de esto es que lo primero es que llegó a facilitar mucho. No era particularmente ergonómico, en el sentido de que era prácticamente un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Donde de un lado tenía los botones, una cruz digital que básicamente hacía lo mismo que la palanca que tenía Atari, pero por supuesto al no necesitar toda la mano, sino solamente el pulgar, lo hacía mucho más cómodo, ¿no? Era bastante más sencillo de usar, te cansabas menos, no tenías que utilizar toda la muñeca, y además tenía dos botones, B y A. Entonces con estos dos botones pues tenías más funcionalidades. Al mismo tiempo dedicaron, aunque ustedes no lo crean, inicialmente era increíble encontrar cómo los juegos, y a veces se me olvida, por ejemplo, tenía el botón Select y Start. En la Atari 2600, en el aparato en sí mismo, había unas opciones para seleccionar cosas como dificultades o número de jugadores. Esta era una serie de palancas que estaban en el aparato mismo. Me imagino que esto fue un poco trasladado a lo que es el control, y entonces ahora en vez de tener eso en el aparato, lo tenías en tu control con el botón Select. Y créanme que en muchos juegos, por ejemplo Mario Bros 3, Contra, si no recuerdo mal, y así una infinidad, donde ahora estamos acostumbrados a movernos por los menús usando cualquier cruz o cualquier, incluso la digital o la analógica, no importa. Te mueves sin ningún problema, mientras que antes no, antes tenías que escoger select, la opción que quería y presionar luego el botón Start. Si presionabas A o B no funcionaba, aunque esto fue cambiando con algunos juegos. Ellos colocaban las opciones que querían, pero esto era como una especie de estándar, ¿no? Y tú sabías, bueno, para jugar a dos personas, select Start, no hay problema. Si quiero seleccionar una opción, select Start. Por supuesto, a estos botones en muchos juegos se les dieron otras opciones, como que el Start era para pausa mientras estabas jugando, mientras que Select a veces te puede acercar un menú y otras cosas. Pero bueno, esto fue básicamente el estándar que se impuso gracias a Nintendo. Yo pienso que de ahí en adelante lo que se ha hecho es una evolución de lo que estableció Nintendo inicialmente, que eran esta configuración, por así decirlo, ¿no? De allí en adelante, la evolución que he tenido, pues luego vino, no voy a dar una especie de recorrido exacto histórico, porque yo les estoy contando acerca de mis recuerdos, ¿no? Y cómo creo que las cosas se fueron dando. Entonces, la Sega Genesis o Mega Drive, como se le conoce en Europa, vino posteriormente, antes de la Super Nintendo, y ellos pues básicamente venían de la Master System, que tenía el sistema, era igual, una cruz y los botones. Y lo que hicieron en este caso fue agregar un tercer botón. Es decir, tenían la cruz, pero aquí en vez de haber dos, había tres. A, B y C.
Que en ese caso, por supuesto, era, ya saben, viene a un poco a agregar más funcionalidad. Entonces, pues la Sega Genesis, además de ser un equipo de 16 bits, etcétera, tenía un control bastante diferente. Era un poco, como siempre las fotos estarán por aquí, era un poco tipo boomerang, banana, no exageradamente, pero un poco así cuadrado, ¿no? Siempre ya empezaban a preocuparse un poco más por el tema de la ergonomía. Entonces este control, un poco así, digamos, con 3 botones, además A, B y C bastante grandes, yo no debo decir que nunca fui un gran fanático de este control, porque me parecía que el recorrido de los botones A, B y C, el recorrido en cuanto a presión, era muy largo, y la cruceta o la cruz digital, que aunque era de 4 posiciones, siempre digitalmente, tenía ya, pero en esta se había como para que pudieras hacer las diagonales un poco más fáciles, porque no era una cruz completa, sino que era un círculo, y la cruz era la que sobresalía un poco más, pero luego tenías para presionar en los diagonales. Era un poco torpe desde mi punto de vista. No es que era mala, pero siempre me pareció mejor el control de Nintendo en este caso. Luego, y ahora les puedo mostrar algunos de los controles de los que vamos a conversar, porque tengo algunos de ellos, llegó esta maravilla que está aquí. Esto ha sido lo más grande que se ha parido en control y el estándar más grande que se ha hecho y que está allí de todo para siempre y que lo va a copiar hasta el infinito. Nintendo saca del bolsillo esta maravilla. Lo primero, como pueden ver, es que es redondo aquí, por lo que es muchísimo más cómodo de agarrar que cualquier otro control que yo hubiera tenido. Miren, yo cuando vi este control por primera vez, yo quedé, o sea, sorprendido. Es una de las cosas más interesantes que siempre cuando se va a presentar una consola nueva, todos estamos a la expectativa de ver de cómo será el control nuevo, qué opciones nuevas va a traer, ¿verdad? Bueno, cuando yo vi el control de la Super Nintendo, quedé 6 botones, sí, 6, porque no solo en vez de tener los 3 como los tiene Sega, mucho más grande eso, tenía 4 botones frontales, la cruz normal, como siempre, que como digo, me parece muy buena calidad, el Select y Start que están siempre presentes, sino que tenía 2 gatillos aquí, ¿no? Lo que es L y R, que se conoce por Left and Right. Left, Right, L y R. Miren, esto es uno de los controles más cómodos que yo he tenido. Yo con esto jugaba a cualquier cosa. Algunos juegos de lucha, algunos controles de Super Nintendo traían, pero esto no, o sea, controles de terceros, traían el L y R aquí, adicionalmente, o sea, tenían los 6 controles al frente, pero algunos además mantenían también el L y R, aunque cumplían la misma función de los 2 controles aquí. El motivo de esto es porque en algunos juegos de lucha era mucho más cómodo tener los 3 controles acá, por cuestión de que era más fácil acercarse que aquí. Sobre todo a mí siempre se me hizo complicado para hacer algunas combinaciones de Street Fighter. Pero más allá de eso, una vez que te acostumbrabas, la verdad es que este control sigue siendo para mí uno de los mejores, sencillamente. Sea la versión americana o la japonesa o europea. La única diferencia, además de los colores, es que estos todos están un poco así. Creo que es convexa, mientras que aquella tenía dos de los botones eran cóncavos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una cuestión de diseño. Pero la verdad es que este ha sido por el que se han guiado todos a partir de allí, donde tienen los controles en forma de cruz, igual que las crucetas. Incluso con este se podían jugar juegos como el Smash TV, que era un juego de arcade, ¿no? Era un juego de arcade donde, por ejemplo, estos que eran precursores de los que se conocen hoy como Twin Shooters. Hoy los Twin Shooters son no voy a decir muy fáciles, pero digamos que con los 2 analógicos se hace enormemente más fácil de controlar de lo que era con estos, porque en este caso habían solo 8 direcciones digitales para moverte y para disparar. Entonces, si querías disparar hacia abajo, apretabas aquí, y así, ¿no? Entonces, pero si querías disparar en diagonal, tenías que apretar 2 de estos botones para poder, mientras que hoy simplemente diriges hacia el lado que quieres disparar y con el otro te mueves hacia donde quieres ir. Y aquí era lo mismo, ¿no? Te tenías que mover, pero por supuesto moverte era más fácil que disparar en algunos casos por el modo como querías. Entonces Smash TV, que estaba en Super Nintendo, era así como se controlaba. Un juego bastante difícil. Así que bueno, este es uno de los controles, de los mejores controles que se han hecho nunca.
Y ya que estamos hablando de arcade y de Smash TV, les voy a mostrar también, por supuesto, uno de los controles, el estilo de control que más utilizamos. Este es uno que es de un pequeño proyecto en el que estoy trabajando. Obviamente este es de PlayStation, para PlayStation 3 y 4, pero no lo estoy usando para ellos. Es para otra cosa que ya les estaré hablando posiblemente durante la semana. Pero como ven, estos eran nuestros controles. Los controles de arcade. Claro, esto era un poco más grande y todo, pero básicamente eran así. También tenían este típico sonido, ¿recuerdan? Ese sonido tan típico de los arcade y que tanto disfrutamos, donde pues habían diferentes tipos, pues que si un poco, en vez de ser así, eran un poco más alargados o eran un poco más altos con una pelota un poco más grande. Y luego estaban los botones, algunos eran, como dije, convexos, creo que si me estoy equivocando me corrigen por favor. Y entonces bueno, estos tenían bastantes ventajas, sobre todo en la parte de videojuegos de lucha. Yo me acostumbré tanto al control de la Super Nintendo en esa época que yo no podía jugar un juego de lucha con esto. Para mí es imposible. Incluso a día de hoy he intentado hacer algunos poderes, por ejemplo, que si un Horyuken o un Hadouken, y me cuestan un mundo. Pero mucha gente los prefería porque muchas combinaciones requerían la presión de 2 botones, ¿no?, en el pad. Y era mucho más fácil porque en la Super Nintendo, además de estos de aquí, pero los 4 botones frontales los controlabas básicamente con un solo pulgar, entonces con un solo dedo, y en ese caso tenías que estar haciendo pues maniobra. Yo recuerdo algunos juegos donde yo presionaba aquí, tenía que hacer cosas como esta para poder llegar a otro juego sin soltar ese, o presionar aquí, entonces tocabas aquí y luego o sea, en algunos casos sí se hacía complicado las combinaciones que hacían. En cambio con esto era más fácil porque tenías toda la mano y podías poner los dedos, ¿ves?, donde te convenía para hacer las presiones y los movimientos, pues. Y esto muchos lo manejaban de una manera increíble, la verdad. Yo hasta el sol de hoy me siento un idiota jugando juegos de lucha con esto. Para lo que sí debo decir es que juegos tipo de naves o beat 'em ups, tipo Capitán Comando, no tengo ningún problema. Juego bastante bien, es cómodo. Esto, presionar el botón así no tiene precio, honestamente es bastante divertido. Y me recuerda mucho a mi época de arcades, y ya verán el proyecto en el que estoy trabajando. Pero bueno, también es otro de esos grandes controles de los que todos nos recordarán y que bueno, que formó parte de nuestra infancia. Luego llegó una pequeña bestia parda. Bueno, no parda, no es parda, es gris. Pero la bestia era parda, pero el control es gris. Que fue un control de Nintendo 64. Esta fue otra de esas cosas que cuando tú la ves por primera vez dices, pero Dios mío, ¿qué locura es esta? ¿Qué es esto que se está pintando en Nintendo? Sobre todo, porque yo no sé cuántos recuerdan, esto tenía 3 formas diferentes de agarrarse. Primero que, ok, aquí está. Tienes los 2 típicos L y R acá. En vez de los 4 botones, tiene 6, más el Start, el Select fue eliminado. Hicieron estos 2 como principales botones más grandes, y estos pues era un poco como Camera Mode. Y el motivo era porque en Mario 64 básicamente controlaba la cámara. A la Lucky 2 que llevaba la cámara eran controlados por esto y los decidieron dejar así. Tienen la cruceta digital como siempre. Pero entonces, ¿cuál es? Y traía una innovación, que es este botón, palanquita que está aquí. ¿Qué era esto? Era la primera palanca analógica en una consola, que yo recuerde. Si hay otra, por favor, díganme. Yo no lo recuerdo en este momento, pero seguramente estoy equivocado. Pero lo que yo recuerdo es que esta fue la primera palanca analógica. Y cuando yo jugué a Mario 64 con esto, fue como descubrir un nuevo mundo. Esta palanca, además, que te permitía con precisión moverte en el mundo 3D, gracias a que, pues si la movías un poco, el Mario iba lento, si lo movías mucho, el Mario iba rápido, y así, pues esto abrió todo un mundo de posibilidades realmente increíble, ¿no? O sea, digamos, las palancas analógicas, por decirlo así, en algún modo, en donde no era simplemente ir o no ir, sino que tu movimiento
pues se reflejaba en la presión que hacías con el personaje. Esto, por ejemplo, en juegos de auto era una gran bendición porque podías mover el auto un poco o mucho, o sea, cuando ibas a maniobrar el volante. No era como con la digital donde es hacia la izquierda o hacia la derecha, ya está, no es un poquito, es todo hacia la izquierda o nada hacia la izquierda. En cambio aquí podías controlar eso. Como les dije inicialmente, esto podía agarrarse de tres maneras. La primera era así, ¿no? Donde jugabas con este L, aquí abajo hay, no sé si se ve, pero aquí hay otro botón que es el llamado Z. Entonces podías agarrar así y jugar de este modo. También podías agarrarlo del modo tradicional, que era así. Y en muchos juegos este era el modo normalmente de agarrarlo, que era por el medio y aquí. ¿Ok? Así, en vez de así, era aquí. Porque este era donde estaba pues la palanca analógica. Entonces el Mario 64 tomabas el control por el medio con los botones acá. Yo tenía el Z acá abajo y el R acá abajo. Y donde evidentemente estos botones se te hacían ya inalcanzables. Esos estaban perdidos. Entonces los juegos se configuraban, algunos de ellos para jugar solamente así. Y si acaso esto servía como funciones adicionales, pero no cruciales. Y aquí, bueno, era básicamente donde jugabas. Con Mario corrías, presionado, tenías el control de la cámara. Y bueno, con este controlas a Mario. Con el Z hacías otras funciones. Y con el R otras más. Y este control, pues también nuevamente Nintendo viene a prácticamente establecer un nuevo formato con esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa esto. Vamos a ver. Ustedes recordarán también a nuestro amigo que salió antes de la Nintendo 64, PlayStation. Cuando Sony saca la PlayStation, pues básicamente, vamos a estar claros, copia el diseño de la Super Nintendo y lo mejora un poco agregándole esto aquí. Entonces, la verdad es un control sólido. Yo no tengo ningún tipo de queja. Me parece muchas veces muchas personas, no, que es un control muy malo. No. Honestamente, este control a su salida fue bastante sólido. Fue un control muy completo. Y lo único, básicamente, además de la ergonomía de lo que se refiere a esta parte de acá, que lo hace mucho mejor para sostenerlo en las manos de lo que era el de Super Nintendo, pues podías poner los dedos por acá, ¿ok? Es el hecho de que agregaron otra serie de botones acá. O sea, no solo tienes el L y el R, sino que ahora tienes vas a hacer L1 y R1, sino que ahora tienes L2 y R2. Entonces ahora puedes mantener los controles aquí teniendo dos controles adicionales. Entonces pasas del Super Nintendo de tener 6 botones a tener 8 botones básicamente, sin incluir el Select y Start, que también están aquí y que es claramente una copia de Nintendo. Por ahí he leído que el diseño de la cruceta de Nintendo es patentado y es el motivo por el que nadie usa una cruceta tan igual a la que usa Nintendo. Entonces no sé qué tan cierto es, pero lo cierto es que Sony decide hacer este tipo, que no está mal la verdad. Y para juegos de lucha yo jugaba mucho mejor con esto que con el cruceta, que con el analógico o con el arcade stick que ya les mostré. Pero cuando Nintendo saca la Nintendo 64 y muestra cómo se deben hacer las cosas en un mundo 3D, Sony dice, bueno, yo no puedo quedarme atrás. Y para la PlayStation 1 sacan este control que está acá. ¿Ok? Que como ven, este es el de la PS1, ¿ok? Pero ya había salido también para la PlayStation normal, antes de que saliera la PlayStation 1, este control. ¿Qué hace Sony? Bueno, básicamente no agrega realmente nada importante en el sentido de botones adicionales o funciones adicionales de lo que ya estaba establecido. Estos controles lo único que hace es agrandarse un poco para hacerse más cómodo. Lo que sí hace es que en vez de agregar un solo analógico, agrega 2. Lo cual, honestamente, es claro una copia y es una respuesta a algo que hizo Nintendo. Pero entonces al hacer eso también Sony estableció un poco un estándar donde ahora nadie puede pensar, y de hecho fue una de las mayores críticas que tuvo la PSP y la 3DS, fue el hecho de que no tuvieran dos analógicos, ¿no? Se quedaron, ¿cómo es posible que no hayan dos analógicos en ninguno de los dos casos? Entonces, ¿por qué? Porque ya se considera un estándar, puesto que para muchos juegos sería impensable no tener los dos analógicos. Una ventaja que sí logró Sony con PlayStation, para mí fue acertar, mucha gente, es que al tener los analógicos acá, ¿ok? A veces si quieres agregar a colocar funciones en estos botones, en las cruces o acá, es mucho más sencillo porque el recorrido del dedo es más corto. Entonces puedes
La configuración es más sencilla, puedes jugar ya sea con el dedo aquí y esto acá, o con esto acá y esto acá, e incluso jugando así, si esto es para abrir menú o cosas por el estilo, es también muy fácil y rápido el hacer el cambio y regresar, ¿no? Una cosa también que agregó Sony a sus controles fue esto. Básicamente agregó dos botones adicionales al colocar debajo de los thumbsticks, debajo de la posibilidad de que estos al presionarse funcionen como un botón adicional. Normalmente se le conocen como L3 y R3. Es como casi siempre se les conoce porque entonces tienes L1, R1, L2, R2, L1 y R1. Todo evidentemente lo de la L es porque está a la izquierda y lo de la R es porque está a la derecha. Y esta fue la respuesta de Sony y que se mantuvo durante 3 generaciones básicamente exactamente igual. Luego, bueno, tuvimos el control de la Dreamcast, que no lo tengo acá desgraciadamente, está en mi país todavía. El control de la Dreamcast básicamente fue un control, digamos, una especie de híbrido particular. Solamente tenía un analógico, tenía los dos botones L y R, tenía los 4 botones frontales, si no recuerdo mal, el analógico, la cruceta. Y el control era bastante raro, era bastante tocho, como dicen los españoles. No era grande, no era incómodo, pero sí era un control grande. Pero Sega, honestamente, a mí me pareció una idea extraordinaria. Una lástima que no hayan sabido explotarla más. Creó lo que se llamaban las VMU, Visual Memory Unit. Las memorias, en vez de colocarse directamente en la consola, iban colocadas en una parte de acá del control. Y entonces, porque habían dos tipos de memoria, la que era simplemente memoria para guardar partidas y la que además era una VMU. Las VMU se colocaban como memorias, pero además tenían una pequeña pantalla en donde te mostraban información. Y si lo sacabas del control de la Dreamcast, podías llevártelo, pues tenían batería interna y hacer algunas funciones, ¿no? Y tenía de hecho una pequeña cruz y 2 botones, A y B. Y era interesantísimo, la verdad, y una lástima que no haya sido explotado más con funciones realmente de uso. Creo que pudo haber dado mucho más de sí, pero no hubo nada, o que yo recuerde, que explotara realmente las memorias, las VMU. Podrían haber hecho juegos donde tú tenías información particular que tus amigos no tenían, qué sé yo, alguna letra. Creo que quizás hay algún juego así, yo no lo recuerdo en particular. Era una idea bastante buena y muy adelantada a su tiempo. Si algo tenía Sega desde mi punto de vista es que estaba muy adelantada a su tiempo, normalmente con ideas muy buenas, pero el problema es que estas ideas las sacaba demasiado rápido. Entonces esto, bueno, creo todo lo que ya sabemos, no voy a entrar en esa discusión. Pero bueno, ese es también el control de la Dreamcast. Luego, bueno, también salió el control de la Xbox, de la primera Xbox cuando sale, que era un control enorme, verdaderamente grande. Era un control, una cosa. Y bueno, fue intencional porque Microsoft pensó que la gente, que humanos grandes no tenían ningún control para ellos. Sin embargo, con el tiempo sacaron lo que llamaron la versión S del mismo control y terminaron por hacerlo más pequeño, y fue el que quedó como estándar y no se produjo más el anterior. Además de los 4 botones frontales, los 2 gatillos y eso, tenía 2 botones que terminaron, blanco y negro básicamente eran el color de los controles, black and white. Y bueno, eran como un poco separados, como escondidos, no sé, estaba un poco raro en la IG. Luego ya en la versión S estaban más a mano, pero siempre con una forma un poco diferente a las demás. Era como para no decir tenemos 6 botones. No sé realmente cuál era la que estaba detrás, pero fue un control muy bueno. Como yo les decía, déjenme ver si tengo acá lo que estaba conversando antes. Control de la PlayStation 2. No lo traje. Bueno, está bien, no importa. ¿Dónde está? No sé dónde lo dejé, me disculpan. Pero bueno, les voy a hablar del DualShock 3. Este control es básicamente exactamente igual al de la PlayStation 2. ¿Ok? Es prácticamente igual. Tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el control de la PlayStation 2 obviamente es con cable. Como ven, es inalámbrico. La configuración de los botones es exactamente la misma. Siguen L y R, son presionables. Tenían los 2 gatillos que eran analógicos en la PlayStation 2. ¿Ustedes recuerdan? Yo no recuerdo si eran analógicos en la PlayStation 2. Pero bueno, X. Estos 2
botones de acá se terminan convirtiendo en analógicos, es decir, que según la presión que hagas, ellos hacen más o menos, lo cual fue muy bueno para juegos de auto. Por ejemplo, en la PlayStation 1, en el Gran Turismo, yo solía utilizar uno de estos para acelerar, pues podía controlar más, con mejor, digamos, a mejor nivel la aceleración. Pero ¿cuál era la desventaja? Que cuando yo estaba acelerando acá, ok, podía controlar eso, pero para frenar básicamente tenía que desacelerar, soltar el acelerador y empezar a ir hacia atrás. Lo que me hacía no poder, por ejemplo, frenar y acelerar al mismo tiempo para derrapar o cosas así. Cuando colocan los controles analógicos acá, ok, entonces es mucho más fácil porque puedes controlar acá el control y de ambos al mismo tiempo, tanto el de frenar como el de acelerar de manera analógica mucho mejor. Una cosa que traía el control de PlayStation 2 que luego no los trajeron hasta que luego prácticamente no se usó, Metal Gear Solid es uno de los pocos, era la sensibilidad a la presión de los botones. Es muy extraño, pero la verdad es que, porque no es que tenían recorrido, tú presionabas el botón y ya, eso era una presión, pero mientras más fuerte presionabas el botón, el control lo sabía y podía ejecutar diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso de Metal Gear, recuerdo que si tú presionas el botón muy suave, por ejemplo con el tranquilizador, él simplemente apuntaba. Si terminabas de presionar, él disparaba. Entonces, bueno, eso era, por ejemplo, una función interesante que se podía hacer con eso, pero fue una función muy poco utilizada, y de hecho ya la PlayStation 4 ni siquiera trae esa función, y no recuerdo si se la hayan dejado a la PlayStation 3 o no. Creo que no. Bueno, además de eso, el control de la Nintendo 64, en algún momento Nintendo agregó lo que se llamaba el Rumble Pack, porque es que aquí, como ven, hay una expansion pack que se utilizó para algunas cosas. Creo que había algunos juegos de movimiento incluso que tenían como una especie de sensor para cuando te movías hacia unos lados. Entonces se incluyó aquí en esta parte un Rumble Pack. Era un cartucho que colocabas y lo traía el Star Fox 64, si no me equivoco. Y bueno, este hacía como vibraciones cuando eras golpeado por algo, logrando así mayor inmersión. Incluso en el Zelda Ocarina of Time se utilizó para descubrir algunos secretos cuando usabas la lupa. Usabas la lupa y esta empezaba a vibrar o algo así cuando estabas cerca de un secreto. Si no lo tenías, pues no podías. Creo que habían algunas señales visuales. Entonces, en el DualShock 3, no el inicial, porque eso es otra historia que no va a entrar. Inicialmente no tenía ni siquiera Rumble, porque Sony dijo que no hacía falta, pero realmente era porque había una demanda contra ellos acerca del uso de esa tecnología, que bueno, después ellos decidieron pagar y después incluyeron nuevamente, porque inicialmente se llamaba Sysaxis solamente, luego habían quitado el nombre de DualShock porque ya no vibraba, y incluyeron la vibración nuevamente, y normalmente aquí hay unos pequeños motores que son los que generan la vibración. De este lado creo que está el motor fuerte y de este el débil para crear diferentes intensidades. La única novedad que recuerdo que se incluyó con el DualShock 3 respecto al 2 fue básicamente disculpe, tengo algo en la garganta. La única ventaja que se incluyó, si no recuerdo mal, fue justamente el hecho de que fuera inalámbrico vía Bluetooth. Aquí con un cablecito también lo puedes conectar, y bueno, la batería está integrada, por lo que cuando la batería no funcione más, pues prácticamente el control no lo puedes usar más inalámbrico, no le puedes cambiar la batería con facilidad como lo puedes hacer con la Xbox 360 o Xbox One. Por eso digo que me gusta más ese sistema. Eso sí, la batería de la DualShock 3 duraba bastante tiempo antes de necesitar recarga. Por supuesto, no puedo dejar de conversar también de un mando muy extraño, como siempre, de Nintendo, que es el de GameCube. Muchos dicen que le parece el control mejor hecho, más ergonómico, etcétera. Debo decir que es muy cómodo en las manos, no hay duda de ello. Los dos L y R son de verdad muy cómodos porque encajan completamente en el dedo. Y una cosa que no ha hecho ningún otro fabricante, ni siquiera Nintendo luego de haber hecho esto, es que además del recorrido que tenían estos L y R acá, es que una vez que presionas completo, si continúas presionando, hay el clic. Entonces habían algunos juegos que con presionar no hacías nada, sino hasta que no hacías como el clic con el botón, que ocurría algo. Entonces no era simplemente la presión, porque lo que ocurre
con algunos de estos juegos, por ejemplo como este, es que muchas veces utilizan el gatillo para disparar, ¿ok? Pero no hay un clic, no hay nada. O sea, es como una presión a la nada, una resistencia y ya está. Y bueno, pierde un poco. En cambio acá, el hecho de que haga clic te da un feedback mejor. ¿Ok? Y algunos juegos lo utilizaban de manera inteligente, donde si presionabas, llegaba, hacía alguna cosa, y cuando terminas de presionar con el clic, es cuando ejecutaba alguna acción. Yo una cosa que siempre le critiqué desde la Nintendo 64 a Nintendo era esa forma hexagonal o octagonal del control aquí. Eso me molestaba, me irrita enormemente, que cuando tú estés moviendo esto se sienta eso, ¿no? En vez de ser algo redondo, Nintendo prefirió como mantener las 8 direcciones digitales para que supieras dónde estás, incluso en los controles analógicos. Bueno, es un control muy sencillo. Trae un botón. El Z fue movido de la Nintendo 64 acá. Pero bueno, no sé qué pasa con mi garganta hoy. Y bueno, fue agregado aquí un poco sobre el R, ¿no? Entonces tienes estos dos controles Z. Luego, los controles que habían sido en la N64, las flechas para controlar la cámara, básicamente fueron colocadas acá. Y no la considero un verdadero analógico, pero Nintendo ni siquiera lo evaluó como un verdadero analógico, sino más simplemente como cámara. Por eso incluso se llama C este botón, porque ellos consideran que esto era como solo para mover la cámara. Por supuesto, fue utilizado de manera mucho mejor, es inteligente, pero si se fijan, la forma del botón es incluso diferente a este, mientras este es como más cómodo para ponerle, este es mucho más pequeño, porque su uso, yo creo que Nintendo no pensaba darle o quería diferenciarlo de lo que eran los controles de Xbox y el control de PlayStation. En todo caso, también tiene una cruceta digital bastante pequeñita, la verdad. Y según he leído por allí, esto se lo agregaron a última hora, ¿no? Como que Nintendo no iba a agregar la cruceta, pero entonces, bueno, le dijeron que no, que la gente la quería, que era usada para muchas cosas y que la gente siempre, bueno, estaba acostumbrada a tener su cruceta digital. Y Nintendo la terminó agregando al final, y como ven, es bastante pequeña y, no sé, es un poco incómoda dependiendo del juego que uses, pero para otras cosas como seleccionar y eso está bastante bien. Luego la disposición de los botones es, no sé, a mi gusto no es de las mejores y las formas no me gustan. Es incómodo a veces algunos botones aquí, como ven, el A y el B son más o menos, este es más pequeño. No es que, o sea, para los juegos te acostumbras y está bien, pero la disposición de los botones, desde mi punto de vista, no es la mejor, ni el hecho de que hayan decidido colocar esas formas tan extrañas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los juegos estaban pensados para este control, entonces bueno, te acostumbrabas y se intentaba siempre poner o sea, lo mejor posible la disposición de los botones a usar, pero a veces se hacía un poco extraño, honestamente. No es mi control favorito, no es un mal control, es bastante ergonómico, se siente cómodo en las manos. Esta parte de acá es muy cómoda en el sentido de que es plana y todo, pero no está entre mis controles favoritos, honestamente. No es de mi control favorito, no es un mal control, ojo. Por supuesto, tengo el control de la Xbox 360, que es este. Está bien control inalámbrico. Las baterías en este caso iban acá en vez de como van en el otro que ya vieron. Aquí estaba un control con el que podías controlar, conectar vía cable. Los dos gatillos, que como ven estos son completamente digitales. Y los dos analógicos que están aquí abajo. Están los típicos botones en la misma disposición creada básicamente por Nintendo. La cruceta de la Xbox 360, para mí el desastre mayor era ese. Por eso era uno de los motivos, aunque lo utilicé bastante en PC, es uno de los motivos que odio jugar con estos emuladores u otras cosas, porque la cruz es muy mala. Desde mi punto de vista fue un diseño horrible, fue muy malo. Si lo usas para menú o como presión aquí para, ¿sabes? Cuando estás en un juego donde esto te da como acceso rápido a algunas funciones, está bien, pero cuando tienes que usarla como principal o para juegos de pelea, no me gusta. Una cosa que se diferenció Microsoft respecto de Sony es la disposición diferente de los dos gatillos, ¿no? De los dos gatillos, no, de los dos thumbstick. Mientras que los dos de PlayStation están como al mismo nivel, uno está más arriba y este está más abajo. Y ya llegaremos a la conversación que quiero hacer con esto, al respecto a esto. Aquí tienen los dos Select y Start y el botón principal que coloca Microsoft, que bueno, después fue básicamente copiado por Sony en el DualShock 3 que ya lo trae. Así que bueno, no hay grandes sorpresas. Además este control es muy parecido al SD,
al mall de Xbox One, de la primera Xbox. Así que no hay mucho cambio allí a que hacer referencia. Por supuesto, en esa generación también vimos uno de los controles más extraños jamás creados, que fue el Wii Mode, o el Wii Mando, como le dicen algunos. Bien, este control tenía varias cosas. Lo primero es que podías usarlo así como lo estoy agarrando yo, como si fuera un control de televisión. Tenías acceso a este botón que está acá debajo. Entonces muchos juegos como de pistola se utilizaban así, donde básicamente apuntabas, porque también servía para apuntar. Luego tenías acceso a este control acá arriba y a la cruz aquí dependiendo. Algunos juegos te decían agarrarlo de manera como un viejo control de NES, de Nintendo, así, en donde tenías acceso básicamente al control a estos dos botones que están acá abajo. Cuando lo pones en horizontal, estos dos controles, bueno, botones eran un poco incómodos a veces de llegar. Y bueno, aquí también, como ven, tienes este control acá, tienes la cruz y tienes estos dos controles. Una cosa que se le agregó a esto era la posibilidad de hacer esto. Se le colocaba un control adicional, que era este que está acá. Por cierto, este no es el original, lo tengo por allí, pero este fue el que agarré para acá. Pero era básicamente la posibilidad de conectar lo que se conoce como el nunchaku de la Wii. Con esto, entonces tenías esta combinación así, ¿no? Normalmente con podías jugar, podías hacer diferentes cosas, mover, apuntar, disparar, con este botón hacer algo aquí. Y luego con pues el analógico. Por ejemplo, en el Mario Galaxy, a Mario lo controlas con esto de manera precisa como lo hacías en Nintendo 64. Con este botón, por ejemplo, podías agacharte y con este control saltar, brincar. Con este control también podías agacharte, a veces dos botones hacían la misma función. Y este era otro botón adicional. Entonces básicamente tenías acceso a dos botones, un analógico y dos botones más acá, ¿no? Que eran los que podías llegar, dos acá o cuatro acá, ¿no? Pero como este lo podías apuntar y mover, y además este también tenía sensor de movimiento, no como este que era más preciso, un pequeño sensor que pues se combinaban movimientos y otras cosas. Y muchos de los juegos fueron así. Por ejemplo, el de boxeo jugabas así, ¿no? Con donde cada mano era un guante. Algunos juegos pues tenías que mover para que, por ejemplo, Donkey Kong hiciera algo, con este hacías otra cosa. Y algunos pues, como béisbol, te movías. En fin, esto creó toda una revolución que hizo que Nintendo fuera la segunda consola más vendida de la historia de Nintendo, o la más vendida de Nintendo de hecho. La consola más vendida de la historia de la PlayStation 2, y esta creo que es la segunda más vendida. Por lo que este pequeño mando creó toda una revolución. Podías jugar a bowling, ¿no? Lanzando esto. Y tanto fue así que, bueno, inmediatamente Sony y Microsoft copiaron esto, que Sony creando un control muy parecido a los Move, si no recuerdo mal, y Microsoft básicamente buscó una alternativa, pero siempre en esta línea de pensamiento, que fue Kinect, con la Xbox 360, que era opcional, y luego lo vendieron obligatorio con las primeras ventas de la Xbox One, pero básicamente lo han eliminado ya. Así que bueno, esta fue básicamente la revolución que trajo Nintendo, siempre ellos creando controles nuevos. Luego, evidentemente, Nintendo continúa con su idea de crear controles nuevos, y para la Wii U nos trajo lo que conocemos como el mando tableta. Que, bueno, tienes aquí, como siempre, los dos L2 y R2, que no son analógicos. Luego tienes el L y el R acá, y dos analógicos acá, cruceta, y los cuatro botones normales. La diferencia de este control fue la posibilidad de ver en pantalla información adicional, y siendo una pantalla táctil puedes poder enviar información a través de la pantalla al videojuego. Incluso podías jugar a tus videojuegos aquí. Por ejemplo, yo puedo presionar acá y, como ven, se enciende y puedo ver toda la información que yo quiera de los juegos que he jugado recientemente. Puedo ir a la Plaza Mi, incluso puedo jugar un juego directamente en esta pantalla. Si no quiero encender la televisión, por ejemplo, estoy en la habitación y mi esposa quiere ver televisión y yo quiero jugar algo, puedo hacerlo directamente en la pantalla, lo cual la verdad es
bastante bueno, aunque yo lo he utilizado poco porque no tengo ese problema con mi esposa, porque mi cámara de juego, mi cuarto de juego está separado de la cámara del cuarto de dormir. Pero en todo caso, como ven, fue una idea bastante novedosa, interesante, pero no dio los resultados que Nintendo quería, pues la Wii U ha sido una de las consolas menos vendidas de la historia de Nintendo, lamentablemente. Pero bueno, Nintendo siempre aportando ideas nuevas y frescas. Con la Wii U también se pueden utilizar los controles de Wii para algunos juegos. ¡Ah! Dios. Ok, llegamos entonces a las consolas actuales. En ese caso, pues, hablamos de esta y de esto. Estos son los dos controles. Estos tienen unos protectores que le coloqué aquí. Bien. Siempre hay una guerra, ¿no? Como yo digo, es una guerra bastante tonta acerca de qué consola es mejor. La mía, ¿sabes? Es siempre yo la tengo más grande que tú. Entonces, pues la gente empieza, ¿qué control es mejor? Yo he escuchado cualquier cantidad de justificativos o explicaciones de por qué un control es mejor que otro. El control de Xbox One, tengo entendido, yo no lo sé, que los dos L y R y los dos gatillos pues ofrecen cierto force feedback aparentemente, lo cual bueno lo hace bastante interesante. Es un control tradicional, tanto tradicional como el de PlayStation 4. La única diferencia del de PlayStation 4 es que ellos agregaron una especie de touchpad aquí, que la verdad es una idea bastante interesante que le agrega algunas funciones adicionales a los juegos, poder hacer cosas con esto, y además el touchpad es presionable, por lo que no solamente puedes presionar, sino que te puede servir para ejecutar algunas cosas como mover, etcétera, etcétera, directamente aquí, lo cual es interesante y es una opción adicional. Ahora bien, ¿cuál de los dos mandos es mejor? Miren, yo he escuchado algunas cosas que desde mi punto de vista son ridículas. Y voy a empezar por ahí. Unos dicen, esta posición de acá, esto es más natural que esta posición simétrica de acá. Porque según ellos, esto no es natural. Esto sí es natural. Y yo no termino de entender por qué esto es natural, esto, y esto no. Es decir, ¿por qué? Porque si se fijan lo que quiero decir, este botón, esta palanca, estas dos palancas están en la misma posición, ¿verdad? De la parte derecha. Entonces, ellos dicen, mi mano se acostumbra automáticamente, mi pulgar va hacia ese botón, a la parte derecha. Ok, muy bien. Sin embargo, la mano izquierda, al parecer, es diferente, ¿no? Y para algunos la posición natural es acá arriba. Para otros, la posición natural es acá abajo. O sea, ¿qué demonios es eso de la posición natural? ¿Por qué la derecha todo el mundo coincide que está bien, pero la izquierda parece tener una posición natural diferente? Digamos por un segundo que estos dos controles, en vez de tener este acá, lo tuvieran los dos acá arriba, al nivel de este. Así. ¿Ok? ¿Acaso yo me siento, me es indiferente a mí en cuanto a naturalidad de mi mano los 4 botones acá o esto acá que esto acá? Realmente ninguna de las dos posiciones es natural, en el sentido que ninguna de las... O sea, las manos son simétricas. Entonces, ¿por qué de un lado es natural tenerlo abajo pero en el otro es natural tenerlo arriba? O con la excusa que dan los de PlayStation es que es natural que los dos estén acá. O sea, es completamente ridículo. O sea, no importa en cualquier caso, porque si el juego no requiere ni siquiera el uso de los thumbs, digamos que un juego digital, las dos van a estar aquí arriba, ni siquiera las dos van a estar aquí abajo. Es decir, no se trata de naturalidad ni de comodidad ni nada. Depende del juego, porque incluso con el de Xbox, aunque esto te parezca natural, algunos juegos vas a tener que usar este. Entonces esto vas a utilizar el menos natural. Pero entonces en ese juego, si me toca utilizar como voy a utilizar acá arriba, la digital, en vez de acá, entonces ese es natural. O sea, honestamente, es una excusa barata, chimba. No tiene ningún sentido que me digas que la posición arriba o abajo es natural. En ninguno de los dos casos es natural o innatural. O sea, es una cuestión de preferencia y del juego. Porque, como te digo, si el juego utiliza ambos estos, entonces este es natural.
Pero si el juego utiliza este, entonces es más natural de PlayStation 4 o viceversa. No tiene ningún sentido. Es completamente ridículo. La opinión que yo tengo acerca de esa explicación es que no tiene ningún sentido. Ahora bien, también he escuchado decir cosas como que es mejor esto porque los dos gatillos están lejos el uno del otro y no te interfieren con los dedos ni te los golpeas ni nada. Ahora, yo no voy a entrar en detalle. Es verdad que en la PlayStation 4, en el control de PlayStation 4 están más separados que en el de PlayStation 3. ¿Ok? Pero honestamente, ¿qué hace alguien para chocarse los dedos para no poder jugar? O sea, tú pones, yo no sé, pones los dedos aquí y pones el otro aquí y te haces así. Porque uno pones la punta de los dedos y aun cuando incluyas un poco más, por favor, o sea, decir que eso hace que el juego sea injugable no tiene sentido. Una cosa que sí puedo aceptar, y miren, aquí está más cerca, y eso tampoco a mí nunca me causó ningún problema. Entiendo que hay gente que juega diferente y le puede causar un problema. Y bueno, si de verdad tú sufres de eso, está bien. Pero mucha gente lo usa como una excusa. Ah, no, porque me chocan y jamás les ha pasado. Solamente utilicen como excusa. Lo que sí puedo y lo que sí creo es que en el caso de la PlayStation 3, una cosa que sí era un poco incómoda es el hecho de que, como ven, esto es así. ¿Ok? Es decir, está hacia arriba. Entonces, en algunos momentos, luego de estar jugando un buen rato, y si sudas un poco la mano, se hace incómodo o se hace un poco más difícil mantener el control justamente por esa forma que tiene el. Mientras que con un control así es mucho más cómodo porque el dedo descansa directamente y es más difícil que puedas resbalar o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, sí, pero en el caso de PlayStation 4 y Xbox One, honestamente yo creo que ambos son grandísimos controles, de verdad muy buenos los dos. Y no veo ningún motivo por el que uno deba preferir el uno al otro más que por gustos personales. O sea, no hay para mí desde ningún punto de vista una ventaja de uso. Sí, el PlayStation 4 tiene el touchpad, ok, es una función adicional. Pero desde el punto de vista técnico, para mí los dos controles son muy buenos. No veo, más allá de gusto personal, ok, ningún motivo realmente de peso técnico, objetivo, con el que tú vas a decir este control es mejor por esto. No hay otro motivo por el que esos controles sean mejor. Esto y ya está. Yo, la verdad, no encuentro que tenga ningún tipo de motivo objetivo. Como digo, a mí me encanta este control, me parece muy bueno. Y yo no tengo ni siquiera una Xbox One, pero no he encontrado absolutamente ningún problema con esto. Sé que una cosa que se ha comentado mucho es el hecho, y como ven, yo los tengo con protector, porque uno nunca sabe. Y no voy a justificar a Sony para nada, en absoluto, porque aunque estos protectores cuestan como una cosa como $1 y te traen como 8, no hay justificación para tener que comprar nada adicional al mando en sí mismo, porque se comenta que las gomas de los PlayStation 4 se destruyen rápidamente. Yo usé mi control por cerca de 6 o 8 meses y a mí las controles están como nuevos. Quizás hay personas que sudan más creando, ya saben, que el control o juegan muchísimas más horas y entonces puede ser que pase. Yo no lo he vivido, yo no puedo decir que sea cierto, pero tampoco puedo decir que sea mentira. Y en ese caso sí puedo entender una crítica y que alguien me diga yo prefiero el de Xbox One por eso. Yo no lo he vivido y no lo puedo decir. Entonces en mi caso particular no puedo decir que esa sea una justificación que yo podría usar. Y bueno, yo preferí comprárselos por si acaso, como les dije, o sea, como lo dicen, bueno, vamos a curarnos en salud, como decimos en mi país, vamos a comprar las benditas gomitas que no me cuestan nada y me ahorro dinero. Pero no es justificable que yo tenga que comprar gomas para un control que ya me está costando casi $50. O sea, ya es un control caro y además yo tengo que estar comprando cosas adicionales. Pero lo hice solamente en mi caso como precaución por lo que he leído, no porque a mí me haya pasado. Entonces, no voy a decir que es algo que no ocurre porque lo que muchas personas dicen que les pasa. Entonces,
Esa es la única razón objetiva que yo encuentro por la que alguien puede preferir un control u otro. No he escuchado a nadie decir eso de esto, y además la verdad es que debo admitir que se siente muy resistente la goma que utiliza Microsoft. Se siente muy fuerte, mientras que la goma sí se siente diferente. No sé si será mejor o peor, como dije, pero bueno, eso es lo único que yo he encontrado. Bueno, espero un poco que como ya dije que antes, vamos a cerrar la idea y antes de continuar. Como dije, no encuentro que ninguno de los dos controles sea superior a los otros, excepción de esa razón, y eso dependerá de si alguien si lo ha vivido o si crees en eso como una realidad. Entonces, bueno, ahí hay una opción. Pero aparte de eso, no creo que haya ningún motivo que si más ergonómico, que si más esto, porque creo que los dos son grandísimos controles, muy superiores a sus versiones anteriores en todos los aspectos, especialmente Xbox One con la cruceta mejoró respecto a Xbox 360, pero 1.000.000 de años luz. A mí me sigue gustando más la cruceta de PlayStation, me es más cómoda, ¿ok? Por lo que si debo escoger uno de los dos controles, me quedo con el de PlayStation 4 solo por la cruceta, pero es por cuestión personal. Todavía debo jugar un poco más. Bueno, este ni siquiera lo conecté al PC, lo abrí bueno, ya estaba abierto, pero llegué y estoy haciendo este video. Pero las sensaciones que tengo de esta cruceta es que es realmente mucho mejor, y puede ser que me termine gustando tanto más que la de PlayStation, y al final pues me parece que este control es tan bueno como el de PlayStation, en cuestión personal, por lo de la cruz, pues para emuladores y esas cosas. Entonces yo siento que este control, la verdad es que cumple sus objetivos a cabalidad, por lo que veo. La cruceta se siente muy bien y no tengo nada que criticarle, así como no tengo nada que criticarle a este. Creo que esto ya es una opción personal, de cuál control es mejor o no, es una cuestión de gusto. Por supuesto, en el PC, si me lo preguntas, sí diría que va mejor el de Xbox One, porque es el estándar de facto. Es decir, todos los juegos vienen ya programados para usar este control, mientras que el de PlayStation 4 normalmente lo usa emulando el control de Xbox One, o en algunos juegos nuevos que empiezan ya a reconocer al control de PlayStation 4 conectado a Bluetooth, pero son muy pocos. Entonces en ese caso, bueno, por motivos obvios. Bueno, ahora sí llegamos al final.
Espero que les haya gustado un poco este recorrido por los controles así rápido. Todo se inició gracias a este señor que llegó aquí. La verdad es que tengo ya ganas de conectarlo, probarlo y ver qué tal va. Y bueno, una vez que ya he hecho eso, conversaré quizás en otro video como intro mis impresiones. Pero eso fue todo por hoy en Hoy Te Hablo De. Espero la hayas disfrutado, hayas visto un poco de todo esto, de los controles, de todos estos comentarios que les hice, de que hayas aprendido algo nuevo o que simplemente pues te hayas divertido. Y bueno, esto fue todo por hoy en Hoy Te Hablo De. Como siempre, recuerda, si te gustó, suscríbete, dale a like y nos estamos viendo en otro episodio de Hoy Te Hablo De.